justo ayer, yo les comenté al inicio de la clase que bueno, que se están haciendo grandes esfuerzos para ya iniciar lo que vendría a ser esta segunda ola, que es la gran transformación, la gran transformación en relación a la administración financiera del Estado, ¿no es cierto? Por ello es que han salido decretos legislativos el año pasado, más o menos por agosto, septiembre. En todos los sistemas se han creado 3 sistemas adicionales más. Los sistemas de la administración financiera del Estado ya no son 4, son 7, ¿no? Porque se incluye recursos públicos, inversión pública, se incluye el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no es cierto? Entonces, y como consecuencia de esto, ya les comenté también de que se estaban haciendo reuniones con consultores internacionales, ¿no? Para, de alguna manera, orientarnos específicamente en el tema contable. ¿Cuál sería el modelo, ese modelo contable, ¿no? Ese modelo contable que necesitamos, al que necesitamos ir, ¿no? Al que necesitamos cambiar, ¿no? Justo ya, bueno, otra semana ya llega otro consultor también brasileño, ¿no? Sabemos lo que vamos a hacer consultores para un poco que nos cuenten cuáles son esas experiencias internacionales, ¿no es cierto?, exitosas de estos países. Son consultores que han implementado estos temas, que conocen mucho estos temas, la experiencia que tienen. Entonces, nos van a contar estas cosas, ¿no? Justo ayer estuvimos con una consultora boliviana, y justamente pues, ¿no?, comentando estos temas de la contabilidad, en relación, por ejemplo, a la gran problemática que tenemos con los sistemas informáticos, ¿no? Ustedes mejor que nadie conocen, ¿no? Este modelo pues presupuestal que ahorita tenemos, en el cual si tú haces, tú sabes, la parte presupuestal está libre todo el año, ¿no? La parte presupuestal está libre todo el año, la parte contable sí cierra, ¿no? La parte contable cierra mensual, trimestral, semestral, anual, ¿no? Va haciendo cierres. Pero ¿qué pasa? Que el presupuesto tiene libertad, ¿no?, en el año. Entonces, su módulo de presupuestario no se cierra como el de nosotros. De tal manera que si de repente es una modificación en enero de una resolución, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos en el semestre, conciliando el semestre o el año? Tenemos que abrir toda la contabilidad hasta el mes donde hizo la modificación de esa nota y después reprocesar, ¿no es cierto?, nuevamente toda la contabilidad. Y por cierto, la parte presupuestaria. ¿Para qué? Para que se vea en tu hoja de trabajo la resolución que fue modificada, ¿no? Y de repente, ¿por qué? Porque le puso una comita, porque le puso una más glosa, ¿no es cierto? Y entonces, para esas cosas, por ejemplo, ya hay soluciones, ¿no? Ya hay soluciones, ¿no? Ya el brasileño en su momento nos dijo cuál era la solución. Esta señora colombiana también me dice, eso es algo que no se debe hacer, me dice, ¿no? Imagínate estar abriendo la contabilidad hasta esos meses. O sea, la contabilidad tiene, por lo tanto, la parte presupuestal inclusive tiene que modificarse de aquí en adelante, ¿no? De aquí en adelante. Bueno, la contabilidad sí podría ser una nota de repente contable, ¿no? Pero para la parte presupuestal, ahí sí tienes que ir al origen. Ese es el primero, ¿no? Ese es el modelo, si quieres. Ese es el modelo que ya tenemos que dejarlo atrás, ¿no? Ya no podemos estar con eso, ¿no? Imagínate más aún cuando estamos haciendo firmas digitales. Porque estamos en firma digital a partir de este año. ¿Tú te imaginas al ministro del señor, por favor, firme de nuevo porque tuve que abrir? Y al mes siguiente, señor, por favor, de nuevo firme. Imagínate. Porque de verdad que estamos así. Ustedes más que nadie saben eso, ¿no? O sea, siempre por ese modelo estamos siempre pues, aperturando y aperturando. Y por cierto, que también presupuesto pues debería de, digamos, ir cerrando también, ¿no es cierto? ¿Por qué estar yendo y retrocediendo al mes anterior? Todas las modificaciones deberían hacerse en el año, ¿no es cierto? Eso es una de las grandes problemáticas que tenemos. Grandes problemáticas, ¿no? ¿Sabes lo que es abrir un balance y estar con el temor que de repente cuando reproceses se te mueve el balance, ¿no es cierto?, que has presentado? Es terrible, ¿no? Entonces, eso ya no puede pasar. Entonces, así como esas cosas, ya estamos en sintonía también con esta boliviana de que ya la contabilidad debe migrar hacia lo que decíamos en la primera clase. ¿Te acuerdas ese tema del devengo, no? El tema del devengo, pero el devengo, pues, ¿no? No el devengo que tenemos ahorita, ¿no? Que está bien pegado al giro, a la caja, no es un devengo de repente más pegado a la caja. Tiene que ser devengo. O sea, realmente dónde se producen los hechos económicos para ahí hacer
capturar, mejor dicho, capturar el momento en el cual se realizan las transacciones, tanto de ingresos como de gastos, en el momento oportuno. Si no hacemos eso, siempre la contabilidad va a estar detrás, ¿no? Solamente registrando posteriormente las transacciones. Entonces, no, tiene que ser en el momento, en el acto, ¿no? En el mismo acto en que se producen las variaciones patrimoniales, ¿no? Entonces, interesante, ya se está avanzando con ese tema, así que seguramente este es un tema. El nuevo CIAF justamente han contratado a esta señora boliviana para que nos dé el nuevo marco conceptual del CIAF, de lo que va a ser el nuevo CIAF RP. ¿Tú has visto que la ley está, o dice ahora CIAF RP, ¿no? ¿No es cierto? Ya. ¿Y cuál es el CIAF RP que tenemos ahorita? No, ese es el CIAF SP. Ese es el antiguo. El CIAF RP no existe. No existe ahorita. Pero está en la ley, sí, pues está en la ley. Pero en la ley hay muchas cosas que todavía están, ¿no? La contabilidad de costos está, no. Solamente han habido una encuesta, ¿no? Esa pasada, ¿se acuerdan? Parecía una encuesta, si que aplica, si que no aplica, porque sí, porque no. Se está haciendo algún sondeo, un mapeo. Pero la finalidad de estas normas es sentar las bases para que sobre ellas se vaya trabajando, ¿no? Y lo que se viene ahorita, ya estamos, les digo ya, en los inicios. Adelante. Entonces ya se ha dado inicio, a esta gran transformación, a este gran proceso que nos va ya a presentar con toda la tecnología que ya se tiene, toda la tecnología que ya se tiene ahorita. Y ya tiene el 5G también, imagínense esa tecnología alucinante. Entonces seguramente, mira lo que, con esto cierra, mira lo que dijo la boliviana, ojo con esto, ¿no? Lo que dijo es, porque hablamos de la tabla de eventos, o sea, esa tabla de operaciones que tenemos ahorita, ¿no? En el que está en el CIAF, cada uno de ustedes tiene esa tabla de operaciones, los códigos, los clasificadores, las cuentas, las complementarias, ¿no es cierto? Ya, ella dice, ese motor, esa tabla de eventos, tiene que estar hecha de tal manera de que ya el contador se olvide de hacer debe y ya no tendría por qué estar ahí con debe y la guerra. Tendría que estar programada tan finamente, ¿cierto? Que ya prácticamente las transacciones que se vayan registrando, que vaya registrando el sistema de abastecimiento, el recurso público, esto demás, ya la contabilidad sale, ¿cierto? ¿No? Entonces ella decía, ¿no? De manera irónica, lógicamente, porque ya seguramente el trabajo del contador se va a redireccionar, se tiene que reenfocarse. No ahorita que estamos analizando cuentas y esas cosas que a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Analizar cuentas, considerando balanzas, agarrar mi Excel y todo. Seguramente, tal vez, todavía lo haremos un poco, pero ya mínimamente. Entonces, ella lo que dice es, se tiene que llegar a nivel de que solamente se registre ya todo de manera automática. De manera que el contador va a pasar a ser, ¿qué cosa? Ya no el registrador, ¿no es cierto? Sino a hacer qué cosa. Hacer, ¿qué tal? Pues a ser la persona que prácticamente con tu información empieces a aplicar, empieces a analizar, empieces las proyecciones, ¿no? Hacer entender de repente esa información contable, ¿no? que va a ser sumamente útil. Si todo está en línea, mira, se va a redireccionar realmente ya el trabajo del contador con estas soluciones que definitivamente ya existen en otros países. Ya existen en otros países. Entonces, creo que eso va a ser muy interesante. Entonces, es bueno que nosotros, número uno, digamos, seamos conscientes de que se vienen cambios muy fuertes en el mediano plazo, porque eso no va a ser ahorita, obviamente, ¿no? Será pues acá, no sé, ocurre unos 5 años de repente. Pero va a venir, ¿no? Y cuando venga, tenemos que estar todos preparados, ¿no es cierto? Preparados. Se supone que tenemos las que siempre tenemos que registrar hacia el dedillo, ¿no es cierto? El SP, los criterios, tu manual de estadística de las finanzas públicas, ¿te acuerdas que te conversaba, no? La estadística de las finanzas públicas. O sea, tenemos que conocer toda esta parte, digamos, conceptual, porque ya nuestro trabajo seguramente va a ser distinto, y nuevamente hay que estar preparados para estos retos que se vienen. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema. Otra cosa. Ojo,
hay una directiva. ¿Te acuerdas que conversamos sobre la directiva de saldos de balance? ¿Te acuerdas? Ya. Mañana es jueves, ¿no? Ya, mañana se acuerda. ¿Hoy es jueves? Ya, hoy día ya seguramente se aprobó el despacho, ya, sí. Ya eso. Entonces, seguramente, hasta los trámites de su publicación, no creo que se demore más de un mes, porque ya lo que viene solamente es trámite. No creo que demore más de un mes en que va a salir emitida una directiva. ¿Ya? Esa directiva, ¿te acuerdas que la chequeamos? Ya, así va a quedar, no se movió nada. Así va a quedar. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. Les digo algo. Se va a dar un plazo, escucha, se va a dar un plazo que no va a ser más de un mes simplemente, para que se regularice ese saldo de balance que ustedes tienen. Se va a dar un plazo. ¿Para qué? Para que regularicen ese saldo de balance que ustedes tienen. Se supone que si ustedes cerraron un saldo de balance de 10 millones en el 2018, en el 2019 seguramente que te trajiste esos 10 millones. Pero de repente esos 10 millones no son 10 millones, de repente son 25 millones, o de repente son 2 millones, no sé. ¿Ya? Pero se va a dar un plazo, yo no creo que sea un mes, ¿para qué? Para que regularicen saldos de balance. Una vez que pase ese plazo, se supone que ese saldo de balance ya está como, ok, como ya lo regularizaste. ¿Ya? Y por lo tanto, por si acaso, como tú sabes de que sobre todo los RDR, ¿ya? Sobre todo los RDR, tú ya sabes que los RDR son ¿de quién? ¿Son tuyos? No, los RDR no son tuyos. Pero yo los recaudo, sí, pero no son tuyos por ley, eso ya es del Tesoro Público. El Tesoro Público, cuando cree conveniente, saca un decreto supremo y ¿qué hace con tus saldos de balance? ¿Cierto? Sí. Entonces, vaya a ser de que tú tengas como saldo de balance 20 millones y que te ha faltado regularizar 18 millones, ¿no? En realidad tu saldo de balance debe ser 2, no 20, y cuando pase ese mes y no hagas nada, ¿sabes cuánto se va a llevar el Tesoro Público? Los 20 millones. Sin lugar, esta vez, sin lugar a reclamar. Por eso es muy importante de que desde ahorita, si tienes esa problemática, váyanse una vez saneando ese saldo de balance. Si no, la cosa se te va a complicar. Porque ya se está poniendo la norma que ya luego del plazo, ya no va a haber plazo para hacer la regularización. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Si eres unidad pliego, eso es facilito, ¿no? Yo me estoy preocupando básicamente por lo que son unidades, o sea, pliegos que tienen varias unidades ejecutoras, ¿no? O si es 4 o 5, también fácil. Imagínate las que tienen 25 ejecutoras, 30 ejecutoras, ¿no? Sale balanza, pues. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Vayan haciendo una vez, ¿no? No es complicado en realidad, no es complicado, es un poquito laborioso, pero no es complicado, ¿ya? La conciliación de saldo de balance no es complicado. Lo único que tienes que hacer, cosa es, para conciliar tu saldo de balance, tu auxiliar estándar, ¿no? Tu auxiliar estándar, mes a mes. No saques tu análisis cuenta registro, ¿ya? Saca tu auxiliar estándar mejor, ¿ya? ¿Ya? Tu auxiliar estándar, mes a mes. Yo sé que el auxiliar estándar no te sale uno por todo el año, pero puedes ir cortando de enero, febrero, y lo vas pegando, ¿no? Sacas tu auxiliar estándar, ¿no es cierto? Claro, ese auxiliar estándar, si quieres, por ejemplo, cuadrar en 2018, tendrías que eliminarle, ¿qué cosa? Todas las notas de cierre, ¿no? Todas las notas de cierre tendrías que sacar, ¿cierto? Sacas todas las notas de cierre y te quedas solamente con esos saldos que van a cuadrar seguramente con tu estado de gestión, con tu balance. Ya está. Una vez que sacas ese estándar, pero solamente sacas el auxiliar estándar de la 1101, ¿no? No tienes que sacar el auxiliar estándar de toda la cuenta, ¿no es cierto? Tú vas a conciliar caja bancos con el saldo de balance, ¿cierto? Tú vas a conciliar caja bancos con saldo de balance. Entonces, solamente los tres sacas la 1101, las filtras, ¿no? Y sacas de todos los meses, mes por mes. Hace poco he hecho una conciliación a una entidad, ¿no? Hace poquito, ¿no? Como práctica, de manera práctica, ¿no? Es la segunda que hago. Entonces, sacamos, ¿no? La auxiliar estándar, ya está. ¿Ya? Entonces, ¿después qué hago? ¿Cuál es mi otra base de comparación? El EP1 detallado, ¿no? El EP1 detallado.
Bueno, yo te voy a ser sincero, yo no agarré el P1 detallado. ¿Sabes dónde está el P1 detallado, no? ¿Dónde está? A ver, ¿qué opción? ¿Qué opción está en el P1 detallado? Está en el CIAF. ¿Qué módulo? Contables, ¿no es cierto? Formatos contables, ¿no? Ahí está el P1 detallado. Pero ese P1 detallado, no sé por qué no me cuadraba. Tiene problemas el P1 detallado, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? ¿Sabes qué hice? Agarré mi formato A. Formato A. ¿Sabes dónde está el formato A? ¿Dónde está? En el módulo administrativo. Agarré el formato A. Más rápido, ¿no? Y ahí tienes el expediente CIAF también, ¿no es cierto? Agarré el formato A. Lógicamente, quizás el formato A por el lado de los gastos. Pero tú el saldo de balance tienes que cuadrar ingresos y gastos. Y agarré otro formato. ¿Qué es? El formato para ingresos. Formato B, ¿no es cierto? B de bueno. Ahí está, formato A, formato B. ¿No es cierto? Agarra esos dos. ¿Por qué? Porque el formato A te da la ejecución de gastos y el formato B te da la ejecución de ingresos. ¿No es cierto? Tienes que tener en cuenta algo, que cuando sacas el formato B, ¿ya? Si has tenido, si has recibido transferencias financieras, no va a aparecer en el formato B. Porque recuerda que las transferencias financieras, el que recibe ya no hace registro administrativo. ¿Te parece que le pregunto? Sí. Pero como no hay registro administrativo, no le jala el formato B. Entonces tú, por si acaso, estás bien matada y dices, pasa, no cuadra. En una parte de cuadra. Justo la diferencia es estas transferencias financieras. Justo es la diferencia. Entonces, con tu manito insertas una filita y le colocas los datos. Ya está, eso es lo único nada más. Y con eso ya tienes tu auxiliar estándar contable que cuadra con caja banca, que cuadra con caja banca, ¿no? ¿Ya? Y tu formato A de los gastos, formato B de los. Mira, me dan 5 minutitos y les enseño el Excel. Me dan 5 minutitos nada más, porque esto es importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya esto está en la puerta, ya, el horno, para que salga. Entonces, es importante que tú más o menos tengas una idea de cómo hacer, porque en realidad ahí no hay, o sea, ahí hay lineamientos básicamente para los registros, pero no hay mucho lineamiento para la conciliación. No hay mucho lineamiento para la conciliación. Y en realidad, esta conciliación tampoco es que sea muy fácil, que digamos. No es fácil. No es tan sencillo. O sea, ya después cuando lo haces más seguido ya se te hace, ¿no? Se te hace fácil, ¿no? Pero en realidad no es que sea tan facilita, ¿no? Entonces, mejor, como ya acabo de hacer una calientita nada más, te la voy a enseñar, ¿no? La voy a enseñar para que más o menos tengas una referencia. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya mira. Mira. A ver. Primero. Tu auxiliar estándar. Primero tu auxiliar estándar. Ahí está. Lógicamente que esto ya lo consolidé en un solo pesado, mira, pesado, hasta que cargas, pesado. Tienes que tratar de darte cuenta de que el Excel solamente tiene cuántas celdas, cuántas filas tiene. 65.000, ¿no? Cuidado, porque de repente tu dato es tan grande que cuando sacas, justo llegas a 65.000, ¿no? Entonces ahí tendrías que sacar mejor mes por mes y abrir un Excel. Lo que pasa es que este Excel que te abre el CIAF es un Excel antiguo, se te da cuenta, ¿no? Pero el Excel moderno, ¿cuántas filas tiene? ¿Cuántas? ¿Cuántas Excel ustedes? ¿Cuántas tiene un Excel moderno? 1 millón. 1 millón de filas. Ahí sí te alcanza cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿No? A menos que sea la data de la SUNAT, de repente, no sé. Pero trata de sacar una que tenga 1 millón y ahí le va pegando, ¿no? Si es que excede los 65.000. Ojo con eso, porque eso va a estar cuadrando
y resulta que la data está incompleta, porque solamente cargó 65.000 y te faltan, ¿me entiendes? Entonces mira, este es tu auxiliar estándar, ¿ya? Este es tu auxiliar estándar, ¿ya? ¿Qué hice? Ya, tú sabes, ¿no? Auxiliar estándar, tienes que sacar. A mí me gusta, cuando hago esto acá, al inicio, acá abro una columnita, ¿no es cierto?, adicional, y le voy poniendo los meses, ¿no? Ya, bueno, esa es mi manera de trabajar. También por fecha de documento puedes hacer una fórmula y sacas el mes, ¿no es cierto? A mí me gusta hacerlo así. Entonces, acá tengo de enero a diciembre. Acá está toda la data. ¿De qué cosa? De la 1101 del mayor. ¿Ok? Ahí está toda la data de qué cosa? De la 1101. Entonces, eso es mi primera fuente de información. Entonces, ¿yo qué he hecho? Mira, de enero a diciembre. Entonces, ¿yo qué cosa he hecho? De esta data de acá, lo único, mira, escúchame bien, esta data es interesante, ¿sabes por qué? Porque aparte de las cuentas contables, mira qué cosa tiene esta data. Tiene algo muy interesante, que es esto de acá. Tiene el clasificador. Ojo, esta es la contabilidad, ese es el estándar, pero tiene qué cosa? El clasificador. ¿Por qué? Porque obviamente hay operaciones de caja que están vinculadas al clasificador y tienen una ejecución presupuestaria, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice acá? Solamente le abrí una columnita, mira, le abrí una columnita y acá le puse una formulita simple, ¿no? Que es, ¿cómo es esa columnita? Extraer solamente dos cifras de acá, ¿no? A nivel genérica, ¿no? ¿Para qué? Para tener una columna a nivel genérica. Ya está, nada más, eso es lo que le hice. Y en el otro lado le puse la fecha. Ya, y ya entonces tengo lista y data de la 1101. Caja. Entonces, después acá le hago una tablita dinámica muy simple, ahí está. Ese es el resumen de toda esa data que acabas de ver. Ese es el resumen. Pero es un resumen, ¿sabes qué? ¿A qué nivel está ese resumen? A ver. Genérica. A nivel de genérica bueno, se supone esa es una data 1101, pero la 1101 tiene ingresos y gastos, porque tú cobras y también ¿cierto? Entonces, hasta acá seguramente será ingresos y de acá para abajo gastos. Lógicamente que está 19, que esté negativo, ¿qué cosa será? ¿Ah? Ya, pero ser de balance pero negativo. ¿Qué cosa será eso? ¿Qué cosa será? Claro, son disminuciones de saldo de balance. ¿Por qué? Por devoluciones de repente. Por devoluciones seguramente, ¿no? O sea, que te piden devoluciones de captaciones del año pasado. Te la piden y entonces por eso solamente está negativo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ya está. Y bueno, acá esto que dice 00, ¿qué cosa será? RO. No, eso no es RO. Eso es genérica de gastos, ¿cierto? ¿Qué será 00? Sin clasificador, O sea, registros sin afectación presupuestal, pero que tienen impacto financiero, ¿no? O sea, que te mueven caja banco. Por ejemplo, IG. Bueno, IT estaría de repente por acá, ¿no? Porque ese sí tiene impacto presupuestal, ¿no? Ya, IG, ¿qué más? TC puede ser, ¿qué más? IC, ¿qué más? S, ¿no? ¿No es cierto? Ya, ahí está estas operaciones sin clasificar, ¿ya? ¿Y esto? ¡Wow! Es lo más fuerte, ¿no? ¿Qué cosa será eso? ¿Qué cosa será eso? ¿Ah? Mira, si no tiene nada, es porque esta acá son notas. Claro, acá está su nota de apertura, ¿no? Por eso es que está recontra fuerte. Esta es la nota de apertura de él. Porque esto acá son movimientos básicamente del año, ¿no? Pero esta es tu nota de apertura, ¿no? Esta es la nota de apertura. ¿Ok? Digo, debe ser acá, le doy doble clic a esto acá ¿no? Si yo le doy doble clic, ¿no? Entonces voy a saber específicamente, ¿no? Le das doble clic y aparece todo esto. Entonces, notas de contabilidad. ¿Ya? Entonces, como
yo ya lo he analizado, yo sé que eso son notas, ¿no? Entonces, ya tengo mi primera, ¿qué cosa? Mi primer componente de comparación. ¿Qué cosa es? Caja bancos. Contra eso de ahí, tengo que compararlo. ¿Con qué? Con el saldo de balance. ¿No? Entonces, eso tengo que compararlo con qué? Con movimientos tanto de ingresos presupuestales y mis gastos presupuestales. Pero no son estos, acá está. No. Esto es lo que yo he sacado de la contabilidad. Ojo, eso es lo que he sacado de la contabilidad. Se supone que ahora tengo que sacar los movimientos de ¿qué cosa? Presupuestales. Tengo que hacer el match. ¿Ya? ¿Cómo saco mis movimientos presupuestales? Fácil, pues. Formato A, aquí está. Ejecución de gastos, formato A. Y esto es ejecución de ingresos, formato B. Ya está. Entonces yo entro acá rapidito, mira, para enseñarte nada más. Entro acá en el formato A. El formato A. Mira, esto se puede hacer, ¿ah? Mis pliegos a los que estoy a cargo, les he dado esto. Lo han hecho, ¿ah? O sea, sí se puede hacer, ¿ah? Sí se puede, solamente conocer un poquito de incentivo, ¿no? Mira, entonces, es simple. Acá está mi base de datos. ¿Esto qué cosa es? El formato A. Entonces, si te das cuenta, acá, lo único que yo he hecho para sacar mi formato A es solamente aquí, también, con mi formulita de extrae, le he incorporado una columna para sacar ¿qué cosa? La genérica. Ya está. Y entonces con eso, fíjate bien, vamos a llegar una tablita dinámica y lo ordeno por genérica de gasto. Ahí está, ordenado por genérica de gasto. Lógicamente que del formato A, ¿qué fase vas a filtrar? Porque el formato A te va a sacar todas las fases, ¿ah? ¿Qué fase vas a filtrar para conciliar el saldo de balance? De vengados, solo de vengados, ¿ya? Entonces, esto acá es los... Esto acá cuadra exactamente con el MP1 de gastos, ¿ok? Pero está ¿a qué nivel? Lo mismo tú vas a hacer con ¿qué cosa? Con ingresos, exactamente lo mismo. No que ya te dije una salvedad de que tal vez no pueda cuadrar, bueno, que eso no cuadre, ¿por qué? Por ejemplo, a mí me pasó lo de transferencias financieras, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí igualito tú te sacas y acá, ahí está, lo ordenas por genérica de ingresos, ¿no? Y ahí están tus ingresos. Ya está, ya tienes todo, ¿ya? Para hacer tu conciliación. Entonces, fíjate lo que yo hice después. Ya tengo mi plantillita de la otra actividad que hice también interesante. Mira lo que hice. Bueno, yo lo hice a mi manera, ya de repente tú lo mejoras, ¿no? Hice esto acá. Hice eso que ves ahí. ¿Ya te enseñé esto o no? Ya está. Me dice primicia. Nadie la sabe. Ya, quiero informatizar esto. Poco a poco. Ya, por lo menos te lo enseño manualmente. Mira. ¿Qué cosa es esta parte de acá? Caja banco. Ingresos. ¿No? Ahí está, por la de ingresos, mira. ¿Qué cosa es esto de acá? Esto de acá es lo que te enseñé. Esto de acá es el auxiliar estándar. Ese es el auxiliar estándar, ordenadito. ¿Ok? Es el auxiliar estándar. Ahí están los clasificadores 0. Hay notas contables. Lógicamente que las notas contables estaban esto más esto, ¿ya? Y he tenido que separar, porque han habido notas contables del asiento de apertura y hay notas contables que haces del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces hay que separar, no hay que separar. Entonces, la nota contable está en inicial, lo que viene del año pasado, y estas son otras notas contables pero ya del año, ¿no? Estas tendrían que sustentarse, porque nota contable de caja bancos, raro, ¿no es cierto? Porque caja bancos normalmente no debería tener nota contable. Caja bancos debería de venir de los registros presupuestales
o de los registros sin afectación presupuestaria. No le caja banco. Se me ocurre una, puede ser, bueno, ya, por diferencia de cambio puede ser. Pero normalmente las entidades no tienen diferencia de cambio, es raro. Entonces acá, esto sería materia de un análisis, ¿no es cierto? Raro, no está contable, ¿no? Yo si fuera doctor te observaría eso. Está contable. O sea, si explícame eso, ¿no? Explícame eso. Raro. Pero bueno, ahí está. Yo dejo pintado lo que se nota. Ahora, en esta otra parte de acá tienes el EP1, esta parte, ¿qué cosa es? El formato B, y esto acá es el formato A. Entonces, ¿qué hago? Se supone que esto de aquí ya lo conciliaste el año pasado, se supone. Así que eso lo dejo. Eso está conciliado el año pasado. Solamente me voy a limitar a conciliar el año. Ahora, si tú vas a partir del 2018 y como el cangrejo vas a ir hacia atrás, que es una posibilidad que te recomiendo que hagas, comienza primero conciliando esto y de ahí como el cangrejo hace lo mismo, hacia atrás, así te lees. Pero bueno, en todo caso, esto es lo de atrás y ahora sí conciliamos el saldo de balance del año. Se supone que Caja Bancos, ojo, se supone que Caja Bancos tendría que la diferencia ser 0. ¿Por qué? Porque se supone que el EP1, por el lado de los ingresos, ¿qué base es? ¿Es caja o base de vengado? Caja. ¿Y esto qué cosa es? ¿Cómo se llama acá? Caja. O sea, ahí no debe haber diferencias. ¿Está 350. ¿Sabes qué es esto? Ese es un error del sistema. Es un error del sistema. El CIAF allí no ha jalado una información. ¿Entiendes? Oye, pero si me cuadrar la posibilidad. Sí, claro, pues no puede cuadrar el presupuestario, pero ya cuando haces este cruce así de fino, ya puede saltar cosas o situaciones que representan ¿qué cosa? Errores del mismo sistema. Tú sabes que el SAF tiene algunos fallitos, ¿no? Algunos ajustes. Entiéndelo porque es un sistema que ya está, ¿no? Es de la tercera edad prácticamente, ya el SIAF. O sea, ya el SIAF ya está por morir, ya le queda una vida útil de repente de 3 a 5 años, ¿no? ¿Okay? El SIAF ya le queda una vida útil de 3 a 5 años. Recuerda que ahorita ya se viene el otro SIAF. Entonces hay que entender lo que tiene algunas cosas. Entonces, esto acá es una falla del sistema. Eso tendría que ser 0. ¿Ya? Ojo. Pero en esta parte de acá, ahí sí te vas a encontrar diferencias, como las que están ahí. Entonces, a cada una de estas diferencias, esas se tiene que sustentar. Eso sí. Por ejemplo, ¿cuál quisieras ver? ¿Qué diferencia quisieras ver, por ejemplo? ¿La millón? ¿Sí? ¿Esa? Claro, porque es de servicio, la más fuerte, ¿no? Sí, pero ese a mí se sube como 2 días, creo. Es fuertísimo, ¿no? Es 10 millones. ¿Qué pasa? A ver. Acá dice 63 millones, acá dice 62. ¿Quién tiene más? Caja Bancos, ¿no? ¿Qué gastos? ¿Ya? Ok. Entonces, ya, ok. Esa es la diferencia, 1.500.000. Tú tienes que sustentar. Ahora, pregunta, ¿cómo sustentar? O sea, ¿cómo sustentarías esa diferencia? A ver, dame una idea con todo lo que te he dicho, con toda esa información que te he enseñado, las datos. ¿Cómo sustentas esa diferencia? ¿Cómo la harías? ¿Cómo la harías? O sea, ¿cómo hago yo? Mira, ese es ojo, eso es lo que yo hago. De repente tú puedes hacer de otra manera, más rápido, de repente conoces macros y esto lo haces así, pero yo lo hago así, mira, artesanalmente, ¿ya? Para que de repente tú lo mejores. Yo voy. A ver, ¿qué genérica es? 2, 3, ¿no? Mira lo que hago. 63 millones dice acá. 63 millones 700, ¿ok? ¿Qué hago? Así que, ya con eso termino, ¿ya? Le doy doble clic a esos 73 millones. Le doy doble clic y ahí están los 63 millones. ¿A nivel de qué? De experiencia. ¿Entiendes? Es el detalle.
que hago yo es esto de acá. Mira, esto. Está la dinámica. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si se ha producido un problema en su PC y necesita reiniciar, le vamos a compilar el... Ya, entonces, pero ya, ¿viste lo que dice, no? ¿Qué hago? Tabla dinámica, y lo único que voy a ordenar es lo que me interesa, el expediente SIAF y los importes. Nada más. ¿Eso es de qué cosa? Los 63 millones, ¿qué cosa era? De caja, bancos, de la sociedad estándar, de información contable, 63 millones. Entonces hago exactamente lo mismo, doble clic, se me abre toda la data y solamente ordeno expediente SIAF, importe. Ya está. Y ahora voy a qué cosa? Al EP1, donde decía, ¿te acuerdas cuánto decía? 62 millones, ¿no? Ya. Y esos 62 millones también tenía su tablita dinámica donde se podía ver la 2, 3, ¿cuánto había? ¿62? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Igualito. Doble clic a los 62 millones y se va a abrir todo. Y solamente voy a coger ¿qué cosa? SIAF. Y después agarro esos dos y hago el match. Saco las diferencias. Y me quedo solamente con los que tienen diferencias. De los 5000 registros que hagas en match, hay varios que van a decir diferencia 0. Pero hay varios que van a quedar. Y con esos te quedas. De repente pueden ser 100 registros. Y a esos sí los analizas. Y ¿sabes qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con lo siguiente. Te vas a encontrar con, por ejemplo, con ingresos de caja. Mira, escucha, ingresos de caja que son el año anterior, de 2017. ¿Ya? Pero que lo giraste en el 2018. Lo giraste en el 2018 es una salida de caja. O sea, ¿te afecta Caja Bancos o no? Sí me afecta Caja Bancos. ¿Te afecta presupuestalmente? No me afecta presupuestalmente. ¿Por qué? Porque la afectación presupuestal fue pasado, sino que quedó en compromiso devengado, se afectó presupuestalmente el año pasado, pero el girado se dio este año. Por eso es que Caja Bancos vas a tener el importe, pero no presupuestal. Esa es una diferencia, pues. ¿Y es una diferencia natural, sí o no? Sí, es una diferencia natural. O sea, nadie te va a observar por eso. Es una diferencia natural. ¿Ok? Perfecto. Pero también, digamos, te vas a encontrar con operaciones que seguramente tienen efecto presupuestal. ¿Ok? En el 2018 lo devengaste en el 2018, tiene efecto presupuestal que va a estar en tu columna del EP1, tiene efecto presupuestal, en la columna de contabilidad no va a estar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese giro del 2018 se hizo ¿cuándo? En 2019, ¿cierto? Entonces, por un lado, te vas a encontrar en la columna de Caja Bancos que hay monto y acá no lo hay en el EP1. ¿Por qué? Porque son giros del año pasado, perdón, devengados del año pasado, pero giraste en este año, ¿sí? Entonces tiene solamente financiero, no presupuestal, pero también vas a encontrarte montos acá en el EP1 y acá 0, en el contable 0. ¿Qué cosa es eso? Son devengados que han sido girados en 2019. Son diferencias naturales. ¿No? Entonces, una de las grandes diferencias, ¿cuál va a ser? Por eso siempre uno dice, ¿no? Devengados no girados, es una de las diferencias de cajón, ¿no? Tal vez la mayor diferencia son devengados no girados. Eso es una diferencia natural, ¿es cierto? Ahora, otra diferencia que vas a tener. Bueno, vas a tener giros del año pasado que se hicieron en el 2018. ¿No es cierto? Eso es otra diferencia, ¿no? Entonces, y así vas encontrando. Por esas diferencias tú no te vas a preocupar, porque por esas diferencias tú no tienes que hacer ningún ajuste contable.
no tienes que hacer ningún ajuste contable. Lo que sí tendrías que hacer un ajuste contable es cuando, por ejemplo, encuentres en esa conciliación, por ejemplo, muchas veces te vas a encontrar con devoluciones, ¿ya? Te vas a encontrar, mira, yo me he encontrado ahí, por ejemplo, te vas a encontrar con esto, mira, fíjate bien. Mira, fíjate bien. En caja bancos tienes importe, ¿ya? Tienes importe en caja bancos y presupuestalmente no hay importe, ¿no? ¿Está? Ya. Entonces, te vas a encontrar que en caja bancos tienes importe, pero mejor vamos a hacer un ratito para cerrar la idea, ¿ya? Lógicamente quiero que te lleves la idea, ¿ya? Ahora, si quieres el archivito, me lo pides por correo y yo te lo paso, no hay problema, ¿ya? O sea que el conocimiento hay que compartirlo, entonces el PDF hay que compartirlo, ¿no? Ya hay que compartirlo, ¿no? Y si quieren ya, ustedes pueden compartir con los que améis. Así hay una serie que decía eso, guardar celosamente el secreto. Ya, entonces, mira, solamente para cerrar esta parte que considero que es una parte muy relevante para que lo puedas hacer. Ya, mira, entonces acá, esta es la consideración de saldo de balance. Ya está. Esa es la plantillita que se estaba enseñando. Y yo lo que te decía era de que para determinar las diferencias, me voy acá. Primero a ver los 63 millones, ¿se acuerdan, no? Los 63 millones. ¿Ya? 63 millones de que se abre ese archivito. Vamos a ver. Ojo, 63.700.302.82. ¿Ya? A ver, ahí está. ¿Qué hacemos? Doble clic. Ojo, yo aprendí tablas dinámicas, que soy sincero. Yo aprendí solamente tablas dinámicas en internet, en YouTube. No es complicado, las tablas dinámicas no es complicado. Pero tienes que saber mínimamente, tú que estás en finanzas, mínimamente tienes que saber tablas dinámicas. Eso es algo como, yo diría como el vocabulario, ¿no? Tienes que saber, porque si no manejas este tema que es, digamos, que no es complicado, uy, Dios mío, estás perdiendo algo muy valioso, ¿no? Y en YouTube ahora aprendes, una horita, métete a YouTube, tabla dinámica y se toca aprendes. Mira, pues acá yo hago, ¿qué cosa? Mira, lo único que voy a hacer para mi conciliación es esto de acá. Hago una tabla dinámica, la voy a aceptar, y acá escojo, ¿qué cosa? Este que dice, claro, no te vas a encontrar con el expediente, porque este no es el formato A ni el formato B, no dice expediente. Pero dice este, número de nota o este es el que tienes que escoger, por si acaso. ¿Ya? No dice expediente, este es el, ojo, este es el auxiliar estándar. Ojo, no es el formato A. Entonces tú agarras y así. Agarras esto, ¿no? Esto lo pones acá en las filas y acá haces este saldo acumulado, lo pones acá y ya está. Eso es lo único que necesitas. ¿Entiendes? Ya está. Nada más. Nada más. Entonces aquí ya tienes la primera. Ahí, bueno, yo lo que hago es esto, ¿no? No sé, yo lo copio porque no me gusta trabajar en la tabla dinámica así. Y abro una hojita nueva, ¿no? Perdón, a valores, ¿no? Y derecho. Ya está, lo copio así. ¿Ya? Y después, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy ahora? Al formato A, ¿no? Voy al formato A
acá, consideración de gastos hasta aquí. Trabajo, sí puede ser. Ya voy acá y acá le doy a los 62. Doble clic. Se me va a abrir exactamente lo mismo, ¿no? La misma data. Y aquí la tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, aceptar. Y aquí sí el expediente, ¿no? El expediente lo bajo por acá. Y acá sí vas al monto nacional que está abajo, que está acá. Ya está. ¿Y qué haces? Seleccionas. Aquí. P. Ya está. Y ahí haces el match. Y ahí haces el match, ¿no? Claro, lógicamente aquí, por ejemplo, no está el 104, ¿no? El 104 está acá abajo, ¿no? Bueno, entonces ya, pues no sé cómo tú lo harás, de repente lo haces más rápido, de repente una macro, ¿no? Yo lo hago a la antigua, ¿no? Por eso que me demoro, entonces yo bajo esto así, ¿no? Entonces yo digo ya, entonces acá, esto, mira, yo hago así, ya, primero resto esto menos esto, que tiene que ser 0, que es el expediente SIAP, ¿no? Y resto el importe menos, ¿no? Esto de acá, y así, y empiezo a, ¿no? Y empiezo a hacer las diferencias, ¿no? Entonces 106 acá hay diferencias, 106 acá hay diferencias, ¿ya? Y así vas viendo, o sea, el trabajo menudo, ¿no? Y tú decís el trabajo, ¿no? Eso es lo que haces, es la metodología. Pero ya después te voy a explicar aquí ahora, ya para cerrar esta parte, el detalle de la diferencia. Por ejemplo, 1.155, ¿qué número es? El 4, ¿no? La diferencia 4, entonces acá voy, la diferencia 4 acá está. Ahí está bien. Ya está, eso es lo que trabajaba, ¿no? Ahí está, si bajas, la diferencia es el 1.155 hasta abajo, ¿no? Y mira qué cosa es. Por ejemplo, la 3127, si vas 3127. ¿De qué año es? Me olvidé decir un detalle, cuando hagas esos filtros, también pone el año de ejecución, ¿ya? Cuando hagas esos filtros que te dije esto acá, cuando hagas eso, también tráete el año de ejecución, ¿ya? O sea, eso sí se me pasa. Acá, el primero de todos, arribita dice año de ejecución, y eso lo pones y lo bajas y lo puedes cerrar este día, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden venir, puede ser del 2018 todo, pero pueden venir cosas que son del 2013, 14, 15, porque a veces, entonces devoluciones y te vas al expediente de origen, ¿o no? Te vas al expediente de origen. Por ejemplo, miren este caso. De años anteriores. Entonces, ¿qué cosa es? Mira, ¿aquí está dónde? Está en la contabilidad. Pero mira en el B1. No está. ¿No es cierto? ¿Y qué cosa será? Entonces, cuando voy al expediente de origen, 144.60, cosa es devolución que se ha hecho en el ejercicio 2018. O sea, la devolución se ha hecho en el 2018 con fecha 2018, pero se ha hecho en un expediente del año de origen, que es el 2013. Entonces, se ha ido al CIAF del 2013, ha hecho clic derecho de devolución y le ha puesto fecha 2018. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, por eso es que lo tienes en contabilidad, pero no está en la parte. Entonces acá le pongo devolución del 2018. ¿Qué pongo acá? Revisar la ejecución de ingresos. ¿Por qué he puesto eso? ¿Por qué he puesto eso? ¿Por quién me dice? Tú sabes. ¿Por qué he puesto eso? ¿Por qué he puesto eso? Si encuentras esa diferencia normal nomás, ¿esa es una diferencia natural o hay que hacer algo ahí? Si te hacen una devolución, RDR, ponte que es RDR, ¿verdad? Si te hacen una devolución, tú entregaste un viático en 2013, ¿hiciste ejecución presupuestal de gastos? Sí, ya. Y en el 2018 te devuelven 144 soles. Tú vas al expediente de origen y registras la devolución. ¿Eso va en la caja bancos? Sí.
Sí, tanto es así que mira, está en cajabancos, esto es cajabancos, ¿no? Ya, pregunta, ¿por qué no está en la parte presupuestal? ¿Qué tendría que hacerse ahí? ¿Algo? ¿O queda ahí? No queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás recibiendo dinero de un año cerrado, lo que tú tendrías que hacer es, ¿tú puedes disponer de ese dinero también? ¿En este año o no? Si te están devolviendo. Sí, aunque se redeble. Pero para que lo puedas utilizar, tendría ese 144 que figurar. ¿Dónde? Irrestable. ¿Debería estar? Sí, debería estar. Entonces, por lo tanto, recuerda, toda devolución que venga de ejercicios anteriores, ¿ya? Tienes que hacer paralelamente a esa devolución que vas a hacer en el expediente de origen, tienes que hacer el registro de la ejecución de ingresos. Tienes que hacerlo. Por eso es que si no lo haces vas a tener diferencia en el saldo de balance. Pues aquí probablemente aquí tengas una diferencia. Esta diferencia que estás saltando, seguramente que si es que no has hecho el registro del ingreso, habría que hacerlo para que tu diferencia ya no sea tal. Por eso que acá estoy poniendo revisa. Estoy poniendo a revisar, no estoy poniendo en sí que tiene que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que si lo han hecho, eso tendría que estar como un registro en el clasificador de saldo de balance. Porque es un nuevo expediente, no es este de acá. ¿No? Entonces, revisar. De 3. Ahora, otra. Mira, ¿qué tienes acá? Este es el 2017, mira. ¿Qué hay acá? Ah, que la sociedad está en negativo. ¿Qué ha pasado? Cuando esté positivo es que ha ingresado dinero, obviamente, ¿no? Ha ingresado dinero porque te han devuelto, mira, ha ingresado dinero. Pero eso está negativo. ¿Negativo qué quiere decir? Que hay salida de dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se da esta salida de dinero pero que acá no hay nada? Devengado en el 2017, pero se giró en el... Ah, ya. Yo estoy considerando el saldo de balance, por si acaso, en 2018. ¿De qué estoy encontrando? Que hay, digamos, una salida de caja bancos, que no tiene impacto presupuestal. ¿Por qué? Porque esto es un giro que ya no tiene efecto presupuestal, pues obviamente. El efecto presupuestal lo tuvo en el 2017. Por eso es que este es un devengado hecho en el 2017, ahí tuvo el impacto presupuestal, pero el giro se da en el 2018. No tiene imputación en el F1, correcto, eso está bien, pero sí tiene un movimiento de caja en el 2018. Esto, por ejemplo, es una diferencia natural. Nadie te va a observar por esto. Por esto sí te pueden observar. ¿Ok? Por esto sí te pueden observar. Y entonces, así tendrías que ir analizando uno por uno, ¿no? En la mayoría de casos son devengados de 2017 y de 2018, ¿no? Y así tienes que ir, ahí te puedes entretener unos días, porque esto es un montón, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, ¿qué ha pasado acá? Mira, igualito, 2017, ¿no? Entonces es una devolución. Ah, ok, revisar la ejecución de ingresos. Tú dices, no, pero no es mucho. No es mucho eso, súmate todo. No, súmate todo. Entonces ahí puedes tener seguramente un gran impacto. Entonces, y a otra diferencia, mira, ¿qué ha pasado acá? Por ejemplo, este de acá. No está en la contabilidad. No está en la contabilidad. Sí, okay. Sigue. No está en la contabilidad. Méteme un correo si quieres esto, ¿ya? Ahí vengo, ¿ya? Mira, no está en la contabilidad, pero sí está en el presupuesto. ¿Qué pasa acá? Ah, ok. Esto es un devengado que se ha hecho en el 2018, pero el giro, ¿cuándo se hizo? 2019. Ah, esa es otra diferencia. Natural. Nadie te va a observar por esto. ¿Okay? Pero tienes que demostrar, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, y así vas a empezar a encontrar algunas diferencias. Algunas, yo creo en su mayoría, van a ser estas diferencias naturales, ¿no? Pero en otros casos, sí podría tratarse de ajustes que vas a tener que hacer. Por ejemplo, esas devoluciones que te estoy comentando. Ahí sí seguramente vas a tener que hacer algún tipo de ajuste. En otros casos seguramente será un error del sistema, como esos 100 y pico de soles
que te estaba diciendo, ¿no? Que en ese caso sí seguramente va a tener que ser ajustes del propio sistema, ¿no? Entonces, y así vas, digamos, cuadrando uno por uno. Lo que más te va a llevar tiempo seguramente, ¿no? Acá, esto acá, si no consideras este importe, error del sistema, ¿no? Error del sistema. ¿Ya? Tienes menos en el EP1 y más acá. Entonces acá, por lo menos manualmente, tienes que hacer una ejecución de ingresos para, ¿no? O sea, acá dos cosas, ¿no? O te lo arreglas en el CIAF o has tenido que hacer una ejecución de ingresos para llegar a la diferencia, ¿no? Y así te vas a encontrar con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa acá, por ejemplo, no? Este de aquí, ¿qué cosa es? Está en el EP1, pero es una contabilidad. ¿Por qué? Porque esto acá, ¿qué cosa es? Es un fideicomiso, y el fideicomiso es la 12, no es la 11, ¿no? El fideicomiso es la 1204, me parece. ¿Cuál es otra diferencia? ¿No? Porque el fideicomiso, siendo digamos, recursos monetarios, tiene una cuenta específica que es la 12, ¿ok? La diferencia es natural, no hay problema, ¿no? Pero lo vas demostrando, ¿te das cuenta? Vas demostrando. Ya, vienen los auditores, no le balance, cuando te quieren. Porque hay auditores que solamente dicen, no, la diferencia tendría que ser de legado no girado, nada más. No, hay más diferencias. Más diferencias. ¿Ok? Pues solamente es eso. Entonces, va haciendo, y con eso tendrías ya, digamos, el importe exacto que tendrías tú que regularizar. Y así, recomendación, tendrías que ir viéndote hacia atrás. Pero por lo menos puedes empezar con este año, ¿no? Para ir depurando el último año, ¿ya? Entonces es un trabajito que no es nada sencillo, como lo verás. Yo francamente acá me he demorado una semanita, pero así que 3 horas diarias creo, ¿no? O sea, es bien trabajoso. ¿Sabes cuál es la parte trabajosa? Hacer el match, ¿ya? Hacer el match es trabajoso. Yo sé que para los informáticos esto lo hacen creo que en 2 minutos, ¿no? Los informáticos lo hacen en 2 minutos, pero yo sí, como no soy informático, ¿no? Entonces voy a tratar de meterme en una macro de repente, ¿no? Pero de repente ustedes llegan al match y le dicen, a ver informático, a ver el match, y el informático en 5 minutos ya está. Entonces tú lo único que haces es, porque ojo, una cosa es que hagas el match y otra cosa es que cuando tengas el match, cuando depures las diferencias cero y te quedes con las diferencias mayores a cero o menores a cero, tengas que entrar a cada expediente CIAF, ¿ya? Y analizar qué cosa es. Esa es otra chamba. ¡Wow! Ese es trabajoso. Por eso es que es importante que tú pongas acá el ejercicio, porque cuando yo decía, ¿qué año es este? No encuentro el CIAF. Es otra cosa. ¿No? Entonces tuve que hacer todo de nuevo y poner el ejercicio. Tenía que irme a mí, imagínate, en el 2013. Tenía 7 CIAF abiertos, 7 CIAF ahí, analizando. Este es 2015, ya, 2011, 2014. ¿No? Entonces, tema, ¿no? Es todo un tema. ¿Es trabajoso? Sí. Es trabajoso, sí. Pero tienes que hacerlo. Mira, si haces esto aparte de tus análisis, aparte de todo, sería tu contabilidad está prueba de balas. Sería de quién te llevas a cerrar. Ya bien difícil sería que hacer más con tu NXP, ¿no? Ya tus notas, todo bien chévere. Y ya prueba de balas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es a grandes rasgos lo que te quería mostrar. Si tienen si están interesados en esta metodología que sí, a esta entidad, por ejemplo, piloto que agarré, le ha servido, porque justamente la auditoría de la de balance del año, felizmente le pidió saldo de balance del año, ya, salvado por la campana, porque recuerda que el saldo de balance es un saldo acumulado, ¿no? Pero por lo menos eso es lo del año, ya es algo, ¿no? Y entonces ya no le dijeron nada. Entonces, yo creo que podrían hacer yo creo que sabes que podrían hacer un ensayo, recomendación acá tiene el cuadrito, la tablita, ya más o menos explicado, y ya ustedes como conocen su tema, también sus tablitas, su Excel, rápidamente seguramente lo van a poder realizar, ¿ya? Entonces ya se viene la directiva, ojo con eso, ¿ya? Y lógicamente que en la directiva se están poniendo varias, lo que hemos visto, ¿no? ¿no? Por ejemplo, eso que les estoy diciendo, que una devolución de ejercicios anteriores debe tener afectación presupuestal de ingresos, ¿no? Eso está en la directiva, por ejemplo. Entonces lo vas a tener ahí. Todos los lineamientos están en la directiva, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tiene. Sobre el registro de ejecución de ingresos.
Ya. Queríamos saber dónde es que se registra eso, o dónde lo publicamos, ya, en el formato B, pero ya. Estas diferencias que se han encontrado en esta comparación, ya. Dice de que hay que verlo en el registro de producción de ingresos. Correcto. Pegarlo. En el tema de devoluciones, ya. hay algo que se tiene, o sea, se hace la serie y la refleja, pero se tiene que hacer el registro de devolución de ingresos. Ah, sí. Ya. Claro. ¿Cuál es ese en sí, ese registro de devolución de ingresos? Ya. Que se tendría que hacer. Tipo de operación. ¿Cuál sería? Son ingresos tiene que ser I. Vale. ¿Ya? Ok. Vale, no te voy a poner todos los códigos, te voy a poner lo importante, ¿ya? Código de banco. ¿Qué código le pones? El CIAP te va a pedir código de banco y código de cuenta, ¿sí? ¿No es cierto? Te pide. Ya. ¿Qué le pones ahí código de banco y cuenta? ¿Qué le pones? En el CIAP. Cero. Claro. ¿Por qué? Porque cuando te he hecho la devolución del expediente de origen, automáticamente te cogí los bancos ahí con la devolución. Por lo tanto, si haces ejecución de ingresos, no tienes que poner ojo a código de banco y código de cuenta. Porque si no vas a duplicar el libro banco, no vas a tener un problema. ¿Okay? ¿Ya? Pues acaso ese manual, esa guía que conversamos, esa directiva, ahorita OPI, la oficina de informática del MEF, está trabajando paralelamente en la elaboración de un manual, de una guía con pantallita SIAP, con el ciclo contable, todo, por si acaso. Entonces para ustedes va a ser eso muy bueno, ¿no? ¿Ok? Esas dudas que tú tienes, ¿cómo hago? Ya, eso lo están ganando. Entonces te voy adelantando. Código de banco será código de cuenta cero. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Clasificador. ¿Qué clasificador sería? Bueno, hasta... ¿Aquí clasificador cero? ¿Clasificador cero? No, porque este registro tiene afectación presupuestal, debe tener afectación presupuestal de ingresos. Por eso es que le hemos puesto un tipo de operación Y, que se llama ingresos operaciones válidas. Esa plata que te está entrando, tú puedes disponerla. Es ingreso para ti. ¿Ya? Por lo tanto, el clasificador, tendría que haber un clasificador que va a comenzar con 1, ¿no? Porque el clasificador de ingreso es 1. Ahora, ¿qué clasificador sería? ¿Qué clasificador sería? Bueno, hasta antes de la directiva, o sea, hasta ahorita, seguramente en el mes o los días que se demoren en la directiva, 19, 11, 11. ¿Qué cosa es 19, 11, 11? No de balance, ¿no? Sino que esta directiva va a salir, se está creando un nuevo clasificador. Y se va a llamar, no sé qué, 1, 3, 5 y no sé cuánto. Y se va a llamar otros, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Se cae ya un nuevo clasificador. Pero bueno, si por ejemplo mañana vas a tu sal de balance lo estás saneando, tienes que ponerle 19, 11, 12. No hay nada todavía, ¿no? ¿Ya? Y por más que quieras ponerle ese, ni existe. Ni existe, no lo vas a encontrar. Entonces tendrías que ser clasificador saldo de balance. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debe tener afectación presupuestal de ingresos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Pues nada más te pido. Lo otro pues te pedirá un documento, ¿no? El recibo de ingresos, ¿no? El recibo de ingresos, pues, ¿no? Porque cuando has hecho una devolución has tenido que pedir un recibo de ingresos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces se lo pones en el documento A, recibo de ingreso, ¿ya? Y eso, ¿no? Básicamente por ahí iría la figura. No sé si quedó claro, por favor, tiene que quedar claro esto, ¿no? ¿Quedó claro o no? ¿Y por qué me dijeron clasificador cero? ¿Qué sería, no? Es con ejecución presupuestal, ¿no? Exacto. No tendría sentido, porque ya con la devolución que has hecho, y ahí nomás quedaríamos, ¿no es cierto?
como en la devolución de RO. La devolución de RO, tú vas al expediente de origen, haces la devolución y ahí queda. ¿Por qué? ¿Y por qué casi le doy ejecución de ingresos? Porque el RO, esa devolución no es mía, es del tesoro, porque yo se la doy al tesoro. No hay ejecución de ingresos por RO, ¿sí o no? No existe. Pero por fuentes distintas a RO, ahí sí. Si me devuelven de ejercicios anteriores, yo tengo que hacer una ejecución presupuestal de ingresos, pero con determinadas características, ¿ya? Por ejemplo, que no le voy a poner código de cambio, ¿no? Por ejemplo. Ah, y para cerrar, ¿cómo sería la contabilidad? Ya, con esto ya cerramos. ¿Y la contabilidad cómo sería de esa devolución? De ese registro administrativo. Porque te va a salir contabilidad acá, tiene que salir contabilidad. Asiento contable, ¿cargo a qué? ¿Abono a qué? ¿A quién me dice? Un punto más para el examen. A ver. Para el examen. ¿Han estudiado, supongo, no? Tu marco de concentración se lo va a Qué mal. Ya, mira, bueno, mira, la idea tampoco es que entiendan todo, sino que queden la idea. Que queden la idea. ¿Entiendes? ¿Ya? Porque claro, eso lo tenemos que hacer con una máquina, de repente diciendo, pero que te quede la idea. Tú conoces, como tú sabes, como estás en la cancha, ¿entiendes? Y entonces ya se capta la idea, ya, eso lo vamos a hacer rápidamente. Pregunta, ¿cuál es el asiento contable acá? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Si no de democracia. ¿Cuál sería el asiento contable? ¿Qué nombre es? Zoraida. ¿O Z? Zoraida. Una idea nomás, Zoraida. ¿Cuál sería el asiento contable acá? Mira, tienes tres opciones, ¿ya? Contabilidad patrimonial, contabilidad presupuestal o contabilidad de cuentas de orden. ¿Cuál de las tres? ¿O todas? Muy bien, solo presupuestal. Muy bien, solo presupuestal. No hay contabilidad patrimonial. ¿Sabes por qué? Porque cuando hiciste la devolución en el expediente de origen, ahí te salió cargo a caja banco con abono seguramente a la 1205, ¿no? Ahí se hizo la contabilidad patrimonial en el expediente de origen donde hiciste la devolución. Este nuevo expediente no tiene que tener ya contabilidad, solamente patrimonial, solamente contabilidad presupuestal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ejecución de ingresos. Por eso, solamente contabilidad patrimonial. Entonces, sí. Perdón, presupuestal. Está bien. Solamente contabilidad presupuestal. Nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, interesante la pregunta en realidad, ¿no? Que me han hecho porque, digamos, como se dan cuenta, tiene determinadas particularidades. Una cosa es decir, tiene efecto presupuestal, ojo. Y otra cosa es cuando estás en el CIAF, cuando pones la máquina, pones tu centro clave y dices, ¿y ahora? ¿No? ¿Cómo aterrizo eso que Eduardo me dijo, tiene ejecución presupuestal? ¿Cómo hago? ¿Qué tipo de operación presupuestal? Mira todas las particularidades que tiene. Pero no te preocupes, eso va a estar en la guía. En la guía de la directiva, ahí va a estar todo. ¿Ok? Pero ten en cuenta estas cosas. Estas cosas inclusive ya las hemos discutido con Oski, ¿no? ¿Ya? Y entonces va a salir esa guía en ese sentido. Te va a salir esto y te va a salir la contabilidad, cómo debe ser. De tal manera que tú ya tengas, o sea, te lleves de la mano, ¿no? Te lleves de la mano prácticamente, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, ya, ok. Ya, ok, muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con confianza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro, no? ¿Sí? ¿O hay algo más? Dime. ¿No te quedó claro? Con confianza, con confianza. Aprovechen que, digamos, lo que pasa es que esta parte, digamos, es bien, ¿cómo te digo? Es sui generis y es bien específica, ¿no? Mira, tanto detalle, ¿no? Tanto detalle que tiene, ¿no?
Entonces, como yo, digamos, he hecho este trabajito, ¿no? Entonces, me he metido prácticamente en las entrañas del sistema. Entonces, he encontrado varias cosas que de verdad, en el momento de veces no pensarías que podrían salir, pero salen, ¿no? Entonces, pero interesante, ¿no? Interesante porque me doy cuenta que el sistema tiene algunas fallas todavía, que se puede mejorar, ¿no? Que, por ejemplo, lo que te decía, los ingresos por transferencias financieras no aparecen en el formato A cuando tengas, eso ya se le comunicó a Opti, entonces, ok, sí, ¿no? Entonces van saltando cosas, ¿no? Van a ir saltando cosas que seguramente cuando tú hagas tu análisis también por ahí que vas a aceptar y vas a tener que recoger, ¿ya? Ok, entonces, sí, si no hay otra pregunta, confianza, ya, entonces vamos trabajando con el material de hoy, ¿ya? Entonces, eso es también la última. Esa es la última, es así calientita, ¿no? La directiva saldo de balance. Pero que felizmente ya le hemos conversado, le hemos tratado acá, más con esta pequeña exposición, yo creo que ya vas a poder hacer un adecuado registro y sobre todo saneamiento de tu saldo de balance, teniendo en cuenta que pronto va a salir esa norma, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora de estos cierres, ¿no? Los cierres, cierre trimestral justamente que estamos pasando. ¿Cuándo vence el cierre? ¿Cuándo vence? ¿Último día? 24. ¿Cuándo es 24? ¿Ah? El lunes. Lunes 24. Ya. Ya presentaron todo, supongo, ¿no? Todavía. Sí, ¿Hay problemas con las firmas electrónicas? Ya. Muy bien. A ver, al término de esta capacitación entonces, los participantes conocerán que cumplen los requerimientos normativos en la preparación de información contable del primer trimestre, procesamiento de presentación digital de la información contable, adelante. El nuevo marco normativo para las correcciones de errores, ¿no? Antes denominado, ¿te acuerdas? Sinceramiento contable, ¿no? Antes se llamaba sinceramiento contable. Ahora ya se algunas variaciones. Procedimiento de implementación del módulo patrimonio del SIGA, ¿no? Este módulo de patrimonio, importantísimo. Ojo, otra cosa también calentita nada más, justo que estamos preparando esa información. Escuchen bien, levanten la mano quienes están obligados al SIGA patrimonio. Obligados a utilizar el SIGA patrimonio. ¿Alguien de ustedes? No. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Ministerio de Instituto? ¿Han visto el listado o no? Debe ser. No estamos en el área de contabilidad. Ah, no está en el área de contabilidad. Ah, bueno, pero es contabilidad, ¿no? Es una dirección. Ah, es una dirección aparte de contabilidad, pero son contadoras. Ya. Y estos temas de derecho que sí, seguramente los De todas maneras lo vemos. Ya, ok. Analizamos Igual analizan el SIGA, claro. Sí. Es importantísimo que la persona que esté en contabilidad sepa manejar muy bien el SIAF. Eso es algo básico, ¿no? Y las que no están, si manejan el SIAF también, excelente, ¿no? Una pregunta. Sí, dime. ¿Con quién debemos gestionar el hecho de que el SIAF efectivamente no tenga algunas presentaciones como las que tiene el gobierno nacional? Cuando uno pasa de gobierno nacional a gobierno local, o sea, uno tiene que revisar que hay ciertos formatos que no están en el SIAF que el MES nos ha instalado en el gobierno local. Entonces, para nosotros es limitado. Por ejemplo, Formato A, por ejemplo. ¿no tienes el formato A? Imposible. No tenemos. Imposible. ¿Sabes por qué te digo? Yo he trabajado en municipios sin formato A. No, eso PD, pero no tiene formato. Es decir, recién el año pasado se empezó como ya piloto y no sé ahí qué tipo de SIAM han instalado a todas las facilidades. Se tienen varias dificultades con sistemas. No puedo creerlo. Y Su lo formato recomiendo, A por es ejemplo, para asegurar. analizar, sí, no tiene. Por eso, ¿con quién lo coordinamos? Porque hemos hablado con Zafra No, qué loco, que es la primera vez que veo de que no hay formato A. Hasta en la CIAF de unidades operativas, me acuerdo cuando me fue el Tarapoto y yo hice el unidad operativa, tenía su formato A. Qué raro, ¿ah? Mándame un correo. Pero lo vas a ver. Lo veo. Si Levi está arriba, te lo juro. Mándame un correo. Levi Guatuco está arriba. Ahí está toda la gente que está arriba.
Julio Reyes, lo voy a dar, ¿ya? No, o sea, quiero ver qué pasa primero. Si es así, o sea, no es que no les crea. Yo sí les creo. Sino que no vaya a ser que de repente tal vez hayan hecho alguna configuración. Entonces te lo decía admin, CIAF seguridad, has hecho CIAF seguridad y has visto que en las configuraciones estén todos los checks. ¿Sí? ¿Segura? Eso finalmente lo veía otra persona, la verdad. Y cada vez que tenían dificultades, esa persona no se hacía. Ya, yo te apuesto que 90% que de repente no está habilitado el check. Pues, mira, pones CIAF seguridad en el usuario y acá en la clave pones la letra A, entras y ¿qué usuario tienes? ¿Con qué usuario entras? No sé, yo he entrado con qué aventura, por ejemplo, ¿no? El usuario. Buscas tu usuario o tu usuario, cualquiera de las dos, y ahí está matriculado todos los usuarios, sale todos los usuarios. Seguramente van a salir dos usuarios nomás de repente, ¿no? Vas a encontrar rápidamente el tuyo. Una vez que ubicas el tuyo, ¿cuál es? Ya, aquí con ese entras, doble clic le das y se va a abrir todos los módulos, ¿ya? Y vas a ver el módulo administrativo y le vas a dar en la crucecita de desplegar. No, eso sí está habilitado. ¿Con check todos? Todo. Nuestros usuarios, al menos que nosotros manejamos todo eso más y tratamos de reportear y ver toda la información, estamos con todo habilitado. Ya, bueno, es un problema que no tengas el formato, porque no vas a poder hacer esto. No, igual para hacer el cruce con el análisis. Qué terrible, ¿eh? Para el cierre presupuestal. Uy, para es muy cruzar. claro, básico. No tenemos cómo recorrer. Ya. Ok. Y a veces nos suele pasar con algunos registros administrativos. El módulo administrativo nos refleja y en el contable no aparece. Como que por arte de magia. Lo que realmente, bueno, eso. Mándame el correcto, mándame el correcto. Mándame el correcto, yo mañana lo veo. Para De ver repente debe ser tablas que no lo han actualizado correctamente. Voy a llamar a alguien, ahorita en el break, a alguien de soporte. Pero igual mándame correo. Ya para checarlo, me parece muy raro. No, y ahora que justamente estamos viendo todos los temas de sal de balance y queremos tratar de dar la mayor cantidad de lineamientos, si quieren, ese es uno de los que tienen que hacer para hacer la constitución. Por lo que nos quisieron decir es que el CIAF que nos habían instalado a nosotros no es el mismo CIAF que las otras entidades utilizan. Ya, bien. Porque tiene código 5. Ya, ok, vamos a ver entonces, ya. Ok, entonces, entonces eso sería. Vamos ahorita a ver el listadito. De hecho, que acá hay más de una entidad que está ya pasiva patrimonial. Ese es otro tema también de preocupación. ¿Por qué? Porque las auditorías normalmente, ¿sabes qué te observan? Te están observan normalmente activos fijos. Eso es lo que normalmente observan. ¿Ok? Y como eso es tan importante por el importe material, si no tienes inventario ya fuiste, ¿cierto? Porque ya sales con salvedad, con abstención. Y entonces, si varias entidades van saliendo con abstención, cuando la Contraloría audita la cuenta general, dice, a ver, ¿cuántas con abstención? 500. Ah, sí, ¿cuánto representa eso? Tanto. A ver, de la cuenta general, ¿cuánto es el importe? Uy, no es material. Entonces, ¿qué pasa con la cuenta general? La califica, ¿no? No pone salvedades. Entonces, ahorita lo que se quiere evitar es que la cuenta general tenga salvedades, ¿no? Entonces, ahorita hay una, digamos, por decirlo así, una orden de que se trabaje fuerte, sobre todo con las entidades, digamos, más representativas, ¿ya? Para que el SIGA Patrimonio, esto de acá, sea usado e implementado adecuadamente, ¿no? Entonces, se está ahorita viendo cuáles son las entidades más representativas y sobre todo las entidades que están obligadas a usar el SIGA Patrimonio. En el estado de abril han salido como más de 100 entidades, más, ¿no? Más las otras que había, que eran como 80 creo adicionales, de los listados, de los otros listados. Entonces ya ahí se ha, digamos, hay un alcance de un grupo importante de entidades que tienen que utilizar SIGA Patrimonio. Entonces va a haber una presión fuerte por eso. ¿Cuánto tiempo nos están dando para
en realidad para ese nuevo listado, al 31 de diciembre tendría que estar bien implementado. Por ejemplo, dice que tiene SIGA. ¿Pero has visto en el listadito si estás? Si estás, tienes que correr con eso. Porque si no, les cuento que están saliendo oficios de observaciones, de omiso. Y aparte va a salir un documento del Viceministerio de Hacienda para auditarlo. ¿Ya? Porque antes salía de contabilidad, pero a veces en el patrimonio decía, oye, pero tú no eres miente rector. ¿Tú qué me exiges si tú no eres miente rector? Decían los de patrimonio, ¿no? Por eso es que ahora va a salir un documento del Viceministerio de Hacienda, ¿no? Que es el jefe de todo, ¿cierto? Obligando a eso. Entonces, mucho cuidado. Si estás, vamos a ver el listadito de repente, porque nos encontramos algunas acá. Si estás acá, ojo, tienes que ponerte en contacto rápidamente con un documento, se me ocurre a procedimientos que parece un documento a Consuelo, de la notaría pública, solicitándole la instalación del sistema y la capacitación. Ya, vale. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, ya para que este proceso siga, porque aquí el tema, ¿sabes cuál es? La carga inicial. Uy, Dios mío, ese es un problema terrible. La carga inicial. Porque de repente tú tienes contabilizado en determinadas cuentas, pero el SIGA patrimonio, como ya está predeterminado, de repente no son las cuentas que tú tienes. Entonces tienes que hacer notas contables, cosas. Es un trabajo un poco pesado. ¿Ya? Un poco pesado. Ahora, si tienes una carga para que no digitando uno por uno los 5.000 registros que tienes, los 10.000 ítems, entonces el MEF te puede ayudar para que hagas la carga, ¿no? En Excel lo levantas, pero todas esas cosas tienen que hacerse ya, ¿no? Tienen que hacerse ya, sí. Ese SIGA patrimonio directamente lo va a manejar contabilidad. No, buena pregunta. En realidad, el SIGA patrimonio lo va a utilizar la oficina de patrimonio, pero lógicamente que como tiene un impacto contable, contabilidad también va a tener acceso a los formatos contables para que pueda conciliar. En mi centro de labores lo están llevando vía Excel, no tienen problema. Y lo más probable es de que muchas entidades, por ejemplo, antes que haya estas cosas, en mi entidad todo lo llevamos en Excel. Imagínate el riesgo de llevarlo en Excel. Y ahora que estamos en el cruce para el cierre de balanza ahí, Oye, olvídate. dificultad porque nosotros tenemos una información y ellos tienen otra. Lógico, ¿no? Por eso es que las concepciones tienen que ser todos los meses. Todos los meses es posibilidad. ¿Ya? Pero, digamos, se va a poner bastante énfasis en eso. ¿Ya? Que no te extrañe que te diga tu oficio del Viceministerio de Hacienda para que se pongan seguramente a la implementación del SIGA y esta obligación. De todas maneras. ¿Ya? Vamos a hacer un break y regresamos. ¿Ya? Vamos a hacer un break.